Fe 57, 12, 29 predicado el domingo 29 de diciembre de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 23 minutos, de nuevo esa canción. Solo cree, todo es posible, solo cree y no tenemos suficiente espacio para nuestra pequeña iglesia, y solo caben unas 200 personas, supongo, o un poco más. Lamentamos que tengan que estar de pie, pero me apresuro a comentar lo que tengo que hacer. Y oraré para que Dios les conceda a todos lo que vienen a ver esta noche y que llene sus corazones de su bondad y su misericordia, porque sé de verdad que esa sería su divina voluntad. 2. Lo primero que quiero decir es que extrañaremos mucho la partida de nuestra hermana Casey, a pesar de su edad. Creo que ya tenía 80 años. Y día tras día, bajo la nieve y la lluvia, se dirigía a la iglesia del Dios viviente. La otra noche fue un gran privilegio estar a su lado mientras se iba. Le pregunté, ¿me conoce? Y ella, no sé si me conocía o no. Pero cuando le pregunté, ¿conoce a Jesús? Asintió con la cabeza, afirmando que lo conocía. Entonces me alegré de llamar a sus hijos, nietos y creo que incluso bisnietos, a su lado y decirles, así se debe ir después de todo, debemos ir. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio Hebreos 9, 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 3 y luego nuestra hermana Hall, el hermano William Hall, pastor de la iglesia bautista de Milltown, quien se convirtió al Señor en una de las reuniones recientes, hace unos años, y fue sanado de un cáncer grave cuando los médicos dijeron, lo mejor que se podía conseguir en su zona del país, y luego el médico de New Albany dijo, se está muriendo, vino aquí y su esposa me llamó y me dijo, hermano Billy, ¿podría venir a orar por Will? Se está muriendo de cáncer, fuimos a verlo, y el cáncer era de hígado y le había inflamado el hígado, poniéndose amarillo y casi inconsciente. Le pregunté si le importaba que llamara a mi amigo médico de esta ciudad para hablar con él. Era el Dr. Sam Adair. Muchos de ustedes lo conocen. Y el Dr. Sam dijo, Billy, solo hay una cosa que hacer. Enviarlo a Louisville con un oncólogo famoso y lo enviaron allí para un examen. Y claro, el médico de allá no se lo dijo, así que llamó al Dr. Adair, y el Dr. Adair me llamó a mí y me dijo, Billy, tu amigo predicador morirá en 4 días, dijo. Le quedan 4 días de vida porque el cáncer le ha devorado el hígado. Le pregunté, doctor, ¿no puede hacer nada por él? Me respondió, Billy, no pudimos extirparle el hígado y que viviera, y añadió, si es ministro, debería estar preparado para morir. Le dije, eso creo, así que me costó mucho ir a decirle a su querida esposa que el hermano Will Hall moriría en 4 días. La familia Werrig, aquí presente, es testigo de ello, y muchos más. Y fui y le dije a la señora Hall, Will morirá en 4 días. El médico dice que el cáncer le ha devorado el hígado, así que llegué a casa, y a la mañana siguiente, mucha gente vino a casa, ¿sabes? Y tuve que salir un ratito. Acababa de volver de un viaje así, a Kentucky, donde estaba de caza. Iba a cazar ardillas esa mañana. Llegué temprano y miré hacia afuera. No había nadie en la pista de la casa, así que fui a buscar mi viejo sombrero y mi rifle 22 y empecé a caminar. Vi una manzana colgada allí. Era la manzana más horrible que jamás había visto. Y pensé, ¿para qué puso Meda una manzana así en la pared? Nudosa y carcomida. Y me di cuenta de que no estaba colgada en la pared. Estaba en el aire. Me arrodillé con mi viejo sombrero y mi rifle en la mano, y vi otra manzana, y otra, hasta que quedaron 5 manzanas. Entonces una enorme manzana con vetas rojas bajó, dio 5 grandes mordiscos y las cortó en pedazos y se las tragó. Y pensé, ¿qué es esto? Y entonces el ángel del Señor, cuya imagen ven ahí, apareció en la habitación y dijo, vayan y díganle al hermano Hall, así dice el Señor, no va a morir. Lleva 5 meses enfermo, pero en 5 días se recuperará. Llamé rápidamente al Dr. Adair y le dije, ¿vivirá él? Me preguntó, Billy, ¿cómo puede vivir si su hígado lo consume? Le dije, no lo sé, pero el Señor acaba de decir que vivirá y eso es todo lo que sé, y hoy vive. Su esposa, de unos 75 u 80 años, se escabulló para estar con el Señor hace unos días mientras yo estaba en Kentucky. Que Dios la bendiga, y también la hermana Casey. Ambos han estado en esta iglesia y han tenido comunión con nosotros. Todo hombre, sin importar su edad, su salud o su juventud, llegará un día en que todos nos encontraremos con Dios. Podemos prepararnos para eso. 5. Ahora, esta noche, solo unas palabras de la eterna y bendita palabra de Dios. Me gustaría leer solo una parte que se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 11.
Quiero hablar sobre la fe, solo por unos momentos, porque muchos de ustedes, al estar de pie, tendrán calambres en las extremidades. Quiero comenzar en el versículo 20. Quiero leerlo del léxico griego original. Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, recordando, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les respondió: Tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice se hará realidad, lo que diga le será hecho. Marcos 11, 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¡Qué bendita promesa! La fe en Dios. Es algo asombroso para muchos. Y, sin embargo, deberíamos avergonzarnos de confesar que no tenemos fe en Dios. Primero, hay cobardes que mueren 1000 veces mientras están aquí en la tierra, y un héroe nunca muere. Sus recuerdos perduran por sus grandes hazañas. Y, por lo general, quienes tienen fe son personas con experiencia. La experiencia trae fe. Creo que esa es la razón por la que la Biblia nos enseña. Jesús dijo en San Juan, capítulo 3. Quien no nazca de nuevo no puede entender el reino de Dios. Ahora bien, eso es una cita del original. En la versión King James decía: no puede ver. Pero la palabra no significa ver, como mirar con los ojos. Significa entender. De todos modos, no se puede ver el reino. Hay que entenderlo. Y Jesús dijo: quien no nazca de nuevo primero, no puede entender el reino de Dios. Así que, nos conviene tener una experiencia antes de que la fe pueda lograr mucho. Por lo tanto, las personas deben ser salvas antes, primero, acuden a Dios y tienen una experiencia de salvación antes de acercarse a Dios para su sanidad. Obrará maravillas si tan solo puedes creerlo. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 7. Ahora, observen, muchas veces en las escrituras, tomemos la famosa escena antigua de Israel cuando estaban en problemas y estalló una guerra entre Israel y los filisteos. Israel se había reunido en la ladera de una colina. La batalla estaba preparada, pero nadie podía ir a la batalla porque al otro lado de la colina el enemigo tenía un gran rival. Y como era entonces, así es ahora. Cuando el pueblo de Dios se dispone a hacer algo, el enemigo siempre tiene un rival que lo desafía. Y este gran gigante, casi prehistórico, estaba allí con dedos de 14 pulgadas y una lanza en la mano del tamaño de una aguja de tejedor. Retaba a cualquier hombre de Israel a venir a pelear con él. Así es como actúa el enemigo cuando cree tener la ventaja. Nunca lo hará cuando vea una fe que lo conquiste. Pero solo lo hará cuando sepa que te tiene acobardado. Ahí es cuando la iglesia no se puede mover, es cuando él tiene la aguja del tejedor sobre ti. 1 Samuel 17, 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y el peso de la punta de su lanza era 600 siclos de hierro. Y uno con escudo iba delante de él. 2 Samuel 21, 19. Hubo otra batalla en Gob contra los filisteos, donde Elhanán hijo de Jaare-Oregim, de Belén, mató al hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. 8. Pero mientras estaba en los ejércitos de los israelitas, Saúl, el gran guerrero, si había un hombre en todo el ejército más apto para luchar contra este gigante, era Saúl. Primero, era un guerrero bien entrenado. Conocía todas las maniobras, cómo esquivar las lanzas y cómo derribarlas con su escudo. Y además, superaba por mucho a cualquier hombre de su ejército. Era físicamente más apto para el combate y era un entrenador de hombres. Pero como sucedió con Saúl en aquellos días, encontramos lo mismo hoy entre quienes asisten a la iglesia. Algunos de ellos, los eruditos mejor preparados, a veces tienen menos fe en Dios. Tienen doctorados y doctorados, e intentan explicarlo, o intentan evadir la fe en la palabra de Dios. Intentan justificarlo de otra manera. Y es cierto, toda nuestra erudición, toda nuestra formación, nunca nos prepara para enfrentar al enemigo. Se necesita tener fe en Dios para hacer eso, y solo eso. 9. Pero si nos fijamos, mientras este gigante se jactaba, y este gran teólogo, por así decirlo, estaba allí, bien entrenado para saber cómo luchar, pero nunca había tenido una experiencia con Dios.
Es una lástima hoy ver a hombres y mujeres que han vivido en la iglesia, se han criado en la cuna, y conocen bien la Biblia, pero sin embargo nunca han presenciado una experiencia con Dios. Lo que necesitamos es volver a la verdadera experiencia del corazón, saber en quién tenemos fe. No en unos escritos, sino en el Dios verdadero y vivo que vive ahora. Y allí, en medio de todo eso, allá atrás, en los campos, Dios tenía a un muchachito rubicundo llamado David. Pastoreaba las ovejas de su padre. Y mientras pastoreaba, adquirió experiencia. Y fue su padre quien lo envió al ejército para llevarles a sus hermanos tortas de higos y de pasas. Y mientras estaba allí arriba, vio salir a un gran gigante y presumir. Ahora bien, el pequeño David no era rival. Primero, era solo un muchacho. Y luego, era un muchacho rubicundo, lo que significa que era un enano, como diríamos. Y no era rival. Nunca había tenido una espada en la mano. Quizás nunca había cogido un escudo en su vida. No sabía nada de entrenamiento militar. Pero había una cosa que sí sabía. Conocía a su Dios. Eso es lo principal. Sabía en quién había creído. 11 Así que, cuando el gigante lo desafió, David sabía otra cosa. Qué estaba bien y qué estaba mal. A veces, los que vamos a la iglesia parecemos tener poca inteligencia espiritual para distinguir la diferencia. Si la tenemos, no actuamos de forma diferente. Pero él sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Sabía que estaba mal que ese filisteo desafiara a los ejércitos del Dios viviente. Así que dijo estas palabras. ¿Quieres decir que dejarás que ese filisteo incircunciso se quede ahí y desafíe a los ejércitos del Dios viviente? ¿Qué reproche para un ejército entrenado? ¿Qué reproche es hoy para una lavandera, que quizá no sepa el abecedario, pero que puede enfrentarse a un clérigo bien entrenado que dice, los días de los milagros han pasado y desafiar sus palabras diciendo, una vez fui cojo o enfermo, y ahora estoy sano? Puede que no conozca todos los entresijos de la teología, pero conoce a Dios. Al fin y al cabo eso es lo que se necesita. 12 Y allí, este pequeño David rubicundo, apenas un joven con su pequeña túnica de oveja envuelta en su cuerpo, se acercó a esos hombres y los avergonzó. Les dijo, ustedes, el ejército entrenado del Dios viviente, quédense ahí, y dejen que ese filisteo desafíe a los ejércitos de Dios. Dijo, yo mismo iré a luchar contra él. ¡Ay, me encanta ese espíritu valiente de David! Y Saúl intentó educarlo y ponerle una túnica eclesiástica, pero no le quedaba bien. Dijo, quítenme esto. No sé decir amén como ustedes. Y tampoco conozco su teología. Permítanme usar lo que he aprendido. 13 Alguien me dijo hace un tiempo, hermano Branham, su predicación es en vano, porque no existe la sanidad divina. Le dije, una cosa es, hermano, que usted no ha estado donde nosotros hemos estado, eso es todo. Porque ya es demasiado tarde para decírnoslo. Ya lo hemos encontrado y presenciado en todo el mundo. El gran avivamiento del derramamiento del Espíritu Santo para producir señales y prodigios que cumplan la palabra de Dios en estos últimos días. 14 Y este pequeño se quitó esos viejos títulos, salió y dijo, miren, por esto voy a salir. Sé en quién he creído. Saúl no sabía nada de eso, aunque iba a la iglesia todos los sábados. Y podría haber practicado todas las cosas religiosas que los demás hacían. Pero nunca había tenido una experiencia. ¿Y qué pasó? David dijo, cuando pastoreaba las ovejas de mi padre allá, cuando caminaba por los verdes pastos y junto a las aguas tranquilas, aprendí de un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo era responsable de las pocas ovejas de mi papá, y un oso entró corriendo, agarró a una y la maté. Y un león entró corriendo, agarró a un cabrito y huyó, y lo derribé con mi honda. Y cuando se levantó, lo agarré por la barba y lo maté. Dijo, el Dios que libró al oso y al león, ¿cuánto más entregará a ese filisteo incircunciso en mis manos? Ciertamente, él sabía de lo que hablaba. Tenía fe en Dios. Había tenido la experiencia de ver lo que Dios haría, por lo tanto, sabía que esa experiencia lo llevaría a la victoria. 1 Samuel 17:34 Y David dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17:35 Y yo salí tras él, y lo herí, y lo libré de su boca. Y si se levantó contra mí, yo le asió de la quijada, y lo herí, y lo maté. 1 Samuel 17:37 David añadió, el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y que el Señor esté contigo. 15 años después, cuando se convirtió en rey de Israel, sin duda, se convertiría en rey, para un guerrero como él.
Al convertirse en rey, tuvo una idea. Déjame construir la casa del Señor. Y cuando el profeta Natán lo sacó esa noche y le hablaba, el Señor se le apareció. Le dijo, ve y dile a mi siervo David. Sé que era solo un pequeño rubicundo, sé que lleva una túnica de oveja, pero lo saqué de ese redil y lo puse como gobernante de mi pueblo, y le di un nombre como los grandes de esta tierra. Cómo Dios vio esa sinceridad de fe al creer en él, con base en una experiencia, que él era el Dios viviente. 2 Samuel 7, 2. Entonces el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. 2 Samuel 7, 8. Ahora, pues, así dirás a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. 2 Samuel 7, 9. Y yo he estado contigo en todo cuanto has andado, y he talado a todos tus enemigos de delante de ti, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Qué poco le pareció a Abraham, después de haber soportado la experiencia de ver al invisible, de haber conocido a Dios y de haber tenido la experiencia de hablar cara a cara con él, poder llamar a las cosas que no eran como si fueran. Pues tuvo una experiencia. Habló con Dios cara a cara. Eso es lo que necesitamos. Una experiencia personal con el Dios vivo. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 17 Como Moisés, después de 40 años de formación religiosa con su madre. Cómo tener 40 años de poder militar en sus manos, de cómo azotar a una nación, cómo conquistar. Y a Dios le tomó 40 años quitárselo. Pero una vez allí, solo en el desierto, un día se encontró cara a cara con Dios en una zarza ardiente, y estaba mejor preparado en 5 minutos después de haber hablado con Dios, de lo que 80 años de educación le habían hecho. Era un cobarde muriendo 1000 muertes. Y después de encontrarse con Dios, deseó tener 1000 vidas para morir por Cristo. Estaba listo para ir. No había nada que pudiera detenerlo. Aunque no tenía ejército. Aunque su educación no le sirvió de nada. No podía luchar, no tenía espadas. No tenía guerreros, ningún carro que lo respaldara, hasta donde el mundo sabía. Pero se había encontrado cara a cara con Dios con una experiencia que tenía a los ángeles armados de todas las eternidades para respaldarlo. Y mientras Moisés descendía con su esposa, montado en una pequeña mula vieja, con largos bigotes colgando, creo que 1000 veces 1000 ángeles lo acompañaron por esos polvorientos caminos. Tuvo una experiencia. Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 4, 20. Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. 18. Ocurrió en Dotán, cuando un joven, siervo de un profeta, fue con él a Dotán. Mientras el profeta dormía, el gran ejército sirio llegó y rodeó, acampó alrededor de las grandes murallas de Dotán. Y cuando despertó a la mañana siguiente, nunca había tenido una experiencia así. Al ver al gran ejército buscando a Elías, dijo, «Oh, Padre mío, todos los ejércitos se han reunido y nos han rodeado. Te buscan». No conmovió en absoluto a ese viejo profeta. Pudo haber sido cáncer, tuberculosis, un derrame cerebral, pero no lo conmovió. Lo miró y le dijo, «Hijo, hay más con nosotros que con ellos». Dijo, «Solo puedo verte a ti y a mí». Dijo, «Dios, ábrele los ojos para que pueda ver. Dale una experiencia». Y entonces abrió los ojos, miró y vio que las montañas estaban llenas de carros, fuego y caballos de fuego alrededor de aquel anciano y santo profeta. Tuvo una experiencia. Ya no le quedaban dudas. 2 Reyes 6, 15. Y cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército rodeaba la ciudad con caballos y carros. Y su criado le dijo, «Ay, señor mío. ¿Qué haremos?» 2 Reyes 6, 16. Y él respondió, «No temáis. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». 2 Reyes 6, 17. Entonces Eliseo oró y dijo, «Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del joven, y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. 19 Fue Sansón, con la quijada de una mula, quien mató a 1000 filisteos, porque experimentó que había nacido de nuevo. Experimentó que era nazareo y que el Dios del cielo estaba con él. Jueces 15, 15. Y halló una quijada de asno fresca, y extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres.
20 Fue Felipe, quien había visto a Jesús en experiencias anteriores, quien fue a buscar a Natanael tras la montaña. Y le dijo, vengan, vean a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y el hombre, siendo muy ortodoxo, preguntó, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Él respondió, vengan y vean. ¿Por qué? Había estado con Jesús. Sabía que había algo en aquel hombre que era más que rival para cualquier cosa que el diablo pudiera oponer. Escuchen atentamente. Y mientras rodeaban la montaña, Felipe empezó a hablar, y Natanael le habló, y le dijo, cuando llegues, lo vi cuando Pedro subió, y ni siquiera lo había visto en toda su vida, pero cuando llegó, le dijo, te llamas Simón, y eres hijo de Jonás. Sabía su nombre y quién era su padre. No podía creerlo. Pero Felipe había estado con él, así que sabía cómo persuadirlo. Así que, cuando se presentó ante Jesús de Nazaret, creyó. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. Juan 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:46 Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió, ven y mira. 21 Entonces, mirándolo, le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y él le dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Y él respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Ahora bien, se asombró. ¿Cómo pudo hacerlo? Pero Felipe sabía que convencer a Natanael de que era posible porque había tenido una experiencia con Jesús. Saben, hay algo en estar con Jesús que te da una experiencia. Estar cerca de él, observando su obra, y eso te da fe. Cuando tienes una experiencia, te da fe. La fe depende de tu experiencia. Ahora, fíjense en esto. Ahora, mientras subía, bueno, podemos verlos hablar entre ellos mientras subían. Y él comenzó a contarle lo que estaba sucediendo, quién era, de dónde venía y todo lo demás. Y entonces, tan pronto como tuvo la experiencia, oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando experimentó que un milagro de Dios se había realizado en él, pudo postrarse a sus pies y decir, Rabí, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Rey de Israel. Pero primero tenía que verlo realizado. Pudo tener fe en Dios, después de que Dios se manifestara. Así es Dios. Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 22 La mujer sobre la que el hermano Neville leía esta noche en la Biblia, estaba sentada junto al pozo, sacando agua. Era samaritana. Le habían enseñado que vendría un Mesías que haría grandes señales y prodigios. Sabía algo al respecto. Y cuando metieron el cubo en el pozo para sacar agua, Jesús dijo, denme de beber. Y ella respondió, ¿cómo? ¿Por qué me piden de beber? Siendo samaritana, no tenemos tratos, y así sucesivamente. La conversación continuó. Poco a poco, esto fue lo que sucedió. Él descubrió dónde estaba su problema. Recuerden, ella primero salió a criticarlo como judío. Pero él le dijo, ve a buscar a tu esposo y ven aquí. Ella respondió, no tengo esposo. Él dijo, así es. Tienes 5. Y el que tienes ahora no es tu esposo. Y rápidamente, en cuanto eso sucedió, quedó confundida. Recuerden, había ido a una iglesia fría y formal. No sabía qué hacer. Dijo, bueno, Señor, veo que usted es profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas. Él respondió, yo soy el que te habla. ¿Qué experiencia? Yo soy el que te habla. ¿Y qué dijo? Corrió a la ciudad con la experiencia de haber presenciado que Jesús era el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Había visto un poder obrando en él, que había realizado un milagro que le reveló quién era ella, dónde estaba su pecado y dónde estaba su problema. Por lo tanto, pudo correr y decir, verdaderamente, ese es el Hijo de Dios. Vengan, vean al hombre que me dijo lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:11 La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Juan 4:16 Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:19 La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo, Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo, Yo soy, el que habla contigo. Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 23 Ahora, observen de nuevo, dentro de unos momentos. Tenían a una mujer con un flujo de sangre. Había llorado y hecho todo lo posible por sanar, pero no pudo. Se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto, porque creyó. Ahora, observen. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ella se abrió paso porque la fe viene por el oír. Tocó su manto. Y dijo, eso me satisface. Lo he tocado. Y regresó entre la multitud, creyendo en su corazón que algo sucedería. Oh, si la gente de hoy pudiera entender eso. Creer. Y cuando sucedió, Jesús se volvió y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dijo, todos te están tocando. ¿Por qué dices, quién me ha tocado? Él dijo, pero me debilité. Estoy tan débil. La virtud, la fuerza, me ha abandonado. Estoy débil. Y él dijo, bueno, ¿cómo lo supiste? Y miró a la multitud a su alrededor. Ella pensó que estaba escondida. Estaba de nuevo allí afuera, escondida entre la multitud. Y cuando Jesús se giró y la miró, le contó cuál era su problema y que había sido sanada. Y entonces pudo postrarse a sus pies y confesarlo todo. Después de experimentar su gran y magnífico poder, le reveló que había tocado el manto, no solo de él, sino del que vive para siempre, Dios Todopoderoso. Ciertamente lo fue. Mateo 9:20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9:22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:31 Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Marcos 5:32 Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Marcos 5:34 Entonces él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8:48 Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 24 Ahora bien, fue la gente, el día de Pentecostés, la que se mostró cobarde, y se encontraban en un aposento alto con las puertas cerradas. Temían a los judíos. Pero cuando Dios vino en la forma del Espíritu Santo y bautizó a todos los de ese grupo con el bautismo del Espíritu Santo y fuego, fue entonces cuando pudieron salir a la calle. Y aquel hombre que maldijo en presencia de Jesús unos días antes pudo decir, varones de Judea y habitantes de Jerusalén, que esto les sea conocido y escuchen mis palabras. Estos no están ebrios, como suponen, ya que es la hora tercera del día. Sino que esto es lo que dijo el profeta Joel. Ciertamente, después de haber tenido una experiencia. Antes de tenerla, tenía fe para creerla, pero después de la experiencia trajo los resultados. Ciertamente, así fue. Mateo 26:74 Entonces comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. Y al instante cantó el gallo.
Marcos 14, 71. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a este hombre de quien habláis. Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2, 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Hechos 2, 16. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. 25. Ahora, esas personas a las que Jesús les habló sobre el árbol. Fíjense un momento para terminar. Un día, al salir del templo, corrió hacia un árbol para ver si encontraba algo de comer. No había nada allí, porque aún no era el tiempo de los higos. Y no encontró nada. Así que le dijo al árbol: de ahora en adelante nadie comerá de ti. Nadie comerá. Y al día siguiente, no vieron ninguna diferencia en el árbol en ese momento. No mostró ningún resultado físico. Ahora bien, quiero que lo entiendan. No mostró ningún resultado. ¿Pero qué dijo? Nadie comerá de ti. Y 24 horas después, alrededor del mediodía del día siguiente, pasaron junto al mismo árbol. Y allí notaron que el árbol había comenzado a marchitarse. Y Pedro dijo: mira, el árbol que maldijiste ya se está secando de raíz. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Mateo 21, 20. Y viéndolo los discípulos, se maravillaron, diciendo: cuán luego se secó la higuera. Marcos 11, 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Marcos 11, 14. Respondió Jesús y le dijo: nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Marcos 11, 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 26. Ahora, observen lo que Jesús dijo al terminar. Tengan fe en Dios que... Primero les mostró su poder. Lo mostró en una higuera, lo que podía hacer, porque cuando le pedía algo al Padre, creía que recibía lo que pedía. Luego les dijo: tengan fe en Dios. Porque les digo que si le dijeran a este monte: muévete, levántate y échate al mar, y no dudaran en su corazón, sino creyeran que lo que dicen se cumplirá, lo que digan les será concedido. ¿Lo entienden? Aquí está en el léxico griego original. Cree que lo que dice se cumplirá. Lo que digas te será concedido. Tengan fe en Dios. Creen que lo que piden lo recibirán, creen que ya se ha cumplido y lo que digan te será concedido. Ahora, en cuanto al movimiento del monte. Quizás un pequeño grano de arena comenzó a moverse, pero en fin, a los ojos de Dios ya se había cumplido. Si crees esta noche que, no importa lo que te pase, si crees que cuando le pides a Dios obtendrás lo que dices, podrás obtener lo que dices. Ten fe en Dios. Pero primero, Dios tiene que demostrarte que sigue siendo el mismo Señor Dios. Sigue siendo el mismo Jehová poderoso. Ahora bien, Jesús dijo: lo que yo hago, vosotros también lo haréis. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Juan 14, 12. De cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 27. Ahora, a ustedes aquí esta noche en el tabernáculo, mientras comenzamos la fila de oración, ¿cuántos de ustedes dirían esto? Si pudiera ver a Jesucristo realizar los mismos milagros y hacer lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, aceptaría a Dios de corazón y creería que cualquier cosa que esté mal conmigo se resolvería tan pronto como se lo pidiera. ¿Lo creerían? Levantarían la mano y dirían: Dios, creeré con todo, sin importar lo que sea. 28. Ahora bien, nadie puede sanar. La sanación es un producto terminado de Dios. Si alguien te dice que puede sanarte, si es médico y puede decirte que puede sanarte, se equivoca. Donde solo hay un sanador, ese es Dios.
Un médico puede dar medicina, puede poner medicina en una llaga para matar los gérmenes y sanar. ¿Qué sucede? La medicina no cura. La medicina solo mantiene alejados los gérmenes malos, mata los gérmenes malos que matan a los gérmenes buenos, que te matan. Así que la ciencia trabaja con diferentes venenos que introducen en tu sistema para envenenar ciertos gérmenes que no te envenenan. Eso es lo que hace la ciencia. Eso es la medicina. Algo que mata a un germen específico, pero no te mata. Estos antibióticos matan a ambos en gran medida. Por eso son difíciles de tomar. Como la penicilina, a veces mata a una persona. Ahora bien, un médico puede remover una obstrucción. Él puede reconstruir un hueso. Pero no puede sanar. Dios es quien sana. Dios produce el calcio. Dios produce la multiplicación de las células para reconstruir tu cuerpo, donde se ha movido el apéndice o algo similar. Dios es el único sanador. 29 Jesús prometió que nos sanaría. Si piden algo en mi nombre, lo haré. Cuando oren, crean que recibirán lo que piden. Lo tendrán. Es suyo, crean que se cumple ahora. Cuando desplegó sus grandes poderes en la tierra, Él no sanó a la gente hasta que el Padre le mostró primero qué hacer, San Juan 5, 19. Dijo, si puedes creer, todo es posible. Y luego, en San Juan 5, 19, dijo, no hago nada hasta que vea al Padre hacerlo primero. Todo lo que el Padre me muestra, lo hace también el Hijo. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? ¿Lo han leído alguna vez en la Biblia? Claro que sí. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 11, 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14, 13, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23, y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 30 Ahora bien, cuando Él hizo eso, en su viaje aquí en la tierra, lo hizo en una ciudad. Miles creyeron en Él y fueron sanados. Fue a otra ciudad, lo hizo, y creyeron. Fue a su propia ciudad, a su propio hogar, y cuando comenzó a hacerlo, dijeron, ¿quién es este hombre? ¿De dónde sacó esta sabiduría? ¿Cómo sabe hacer estas cosas? Lo conocemos y la Biblia dice que no pudo realizar muchas obras poderosas debido a la incredulidad de ellos. No pudo realizar muchas obras poderosas. Ahora, oro si hay algún pecador aquí esta noche, que cuando vean, si Él lo hará, este es mi pueblo. Y este es el lugar más difícil en el que he luchado en mi vida. He estado con los Hotentotes en África, he estado en la India con los Oodos y todo lo demás, y he sido desafiado por sus brujos y demás, y nunca he tenido que luchar para que el Espíritu de Dios obre como lo he hecho en mi propio pueblo. Es totalmente cierto. No porque la gente no me quiera, porque la Biblia es verdad. De cierto os digo que un profeta en su tierra, es decir, en su propio país, no carece de honra, salvo en su lugar. Así tiene que ser. Inclinemos la cabeza un momento mientras oramos. Mateo 13, 57 y se escandalizaron a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 13, 58 y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 6, 4 pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Juan 4, 44 porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. 31 Bendito Señor, que hiciste los cielos y la tierra, los creaste con tu bendita mano, te ruego, Señor, que seas bondadoso y misericordioso con nosotros esta noche, perdonando nuestros pecados y transgresiones. Te ruego que seas bondadoso con los enfermos y necesitados. Concédelo, Señor. Y si hay pecado en medio de nosotros, oh Dios eterno, perdónalo. Porque en los próximos momentos, tu palabra será correcta o errónea. Será verdadera o errónea. Dios sigue siendo Dios, o las escrituras están equivocadas.
Señor, predicando esto, creyéndolo, manteniéndolo hasta el final, Señor, hasta el punto de que algo debe suceder. Debe haber, Dios debe demostrar su realidad o el pueblo tiene derecho a decir. Primero tengo que verlo, pero Señor, el pueblo nacido en pecado, formado en iniquidad, como todos nosotros, viene al mundo diciendo mentiras. Entonces sabemos, Señor, que el Dios misericordioso seguramente tendrá misericordia de nosotros y nos ayudará, amado Dios. Oramos esta noche por cada persona aquí presente, para que tu Espíritu descanse sobre ellos, perdonando nuestros pecados y nuestros malos caminos. Y que reconozcamos al Señor Jesús como nuestro bendito Salvador ahora mismo. Y que su Espíritu sea bondadoso. 32 Ahora, Padre, está escrito en la palabra, por labios de nuestro bendito Señor y Salvador, tu Hijo, que se ha dicho así: lo que yo hago, vosotros también lo haréis. El que cree en mí, las obras que yo hago, también las haréis. Un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Prometiste que los hijos incrédulos de Adán nunca más podrían verte después de que dejaras la tierra, pero que el creyente te vería en poder y manifestación en cada generación. Lo creemos, Señor. Y creemos que vivimos en los últimos días de la dispensación gentil, que pronto terminará, y que has levantado estas obras poderosas para que los gentiles no tengan excusa. Te has dejado retratar con nosotros como la gran columna de fuego que guió a los hijos de Israel. ¡Qué fenómeno! Verte. Si solo fuera la imagen, podríamos decir, bueno, podría haber sido esto y aquello, aunque el mundo científico lo afirmara. Pero cuando vemos al Espíritu descender, manifestarse y hacer lo mismo que Él hizo, entonces inevitablemente lo reconoceremos como el Señor resucitado. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 33 Ayúdanos esta noche, Señor. Somos un pueblo destinado a la eternidad. Nos hemos hundido en el polvo de donde nos sacaste, y estamos en camino de regreso rápidamente. Este breve tiempo de preparación es para nuestras almas. Sé bondadoso ahora, Señor. Y mientras tu siervo está de pie, oh Dios, tengo fe para creer que Dios no puede mentir, que cumplirá su promesa. Debe hacerlo para ser Dios. Señor, mientras mi edad avanza lentamente, y no sé cuánto tiempo más me queda aquí, te ruego, Dios, que me des grandes experiencias, incluso mayores que las que se han hecho, si es posible, para que la gente sepa y experimente que la palabra viva de Dios es parte de Dios. Y que cada persona no tenga excusa esta noche cuando nos vayamos de aquí, si te da la espalda. Concédelo. Salva almas y sana a los enfermos, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Gracias por su atención. Sé que los entretuve un poco. Me encanta esa buena palabra. Nací en ella. Quiero morir con ella. El lugar al que quiero ir está aquí mismo, detrás de la plataforma. Me gustaría ir a casa a encontrarme con Dios. Si tuviera 20 vidas, o 100, las querría todas para el Señor Jesús. Aunque no hubiera un cielo al que ir después, querría servir al Señor Jesús, por la paz y la satisfacción que me da saber que Él vive. Y porque Él vive, yo también puedo vivir. 35 Ahora bien, si yo estuviera aquí esta noche para decirle a este pequeño grupo de personas que tengo poderes para sanar a alguien, ustedes, o quienes conocen la Biblia, sabrían rápidamente que estaría engañando. No tengo poderes para sanar. Tampoco hay ningún hombre en el mundo que tenga poderes para sanar. Es solo por medio de Cristo y su fe en la obra consumada. Todo pecador puede ser salvo ahora mismo, ¿por qué? ¿Por qué Jesús desciende y te salva ahora? No, porque Él te salvó cuando murió por ti en el Calvario. Fue consumado. Todo el plan de salvación, y para tu sanidad. Es tu fe personal en el Dios vivo. 36 Ahora bien, me he presentado con el Corán en una mano y la Biblia en la otra, ante cientos de miles de musulmanes, y he dicho, uno tiene que tener razón y el otro no. Diga lo que diga alguien, si no puede respaldar lo que dice, miente. Y si Jesucristo prometió que su iglesia haría lo mismo que Él hizo, y no lo respalda, algo anda mal. Él no era el Hijo de Dios. Pero si lo respalda, el mundo no tiene excusa. Así es. Él está obligado a cumplir su palabra. Y tú estás obligado con Él. No te perteneces a ti mismo. Él murió para redimirte.
Y es a ti a quien busca, para que regreses a aquel que te redimió. Si pudiera esta noche, sanaría a todos los presentes. No tengo poder para hacerlo. La única manera en que un ministro podría hacerlo, predicando la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Y la palabra también dice que en los últimos días, a lo largo de la era de la iglesia, habrá primero apóstoles, es decir, misioneros. En segundo lugar, profetas. Después, maestros. Y luego, diferentes dones estarán en la iglesia para manifestar y mostrar su presencia. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 1 Corintios 12, 28. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 38. Ahora bien, mi argumento es este. Si hay forasteros aquí, no llego a mi iglesia lo suficiente como para saber quién viene. Este es un pequeño tabernáculo, visitantes, donde crecí, en mi primer y único pequeño tabernáculo. Es en esta ciudad donde he vivido entre la gente. Si son forasteros con nosotros, pregunten a alguien de la ciudad, vayan a la policía, al alcalde, o a cualquiera, y averigüen si algún cristiano aquí ha visto alguna vez una de esas visiones fallar. No puede fallar. Es Dios, es Dios. Y justo allá en el río, hace muchos años, cuando bautizábamos en mi primer pequeño avivamiento, un ángel del Señor bajó y se quedó suspendido sobre donde estábamos y me dijo, este mensaje dará la vuelta al mundo e iniciará un avivamiento que se extenderá por todo el mundo, justo antes de la segunda venida de Cristo. 39. Y cuando el hermano Davis, el Dr. Roy Davis, muchos de ustedes lo conocen, quien me ordenó en la iglesia bautista, dijo que había tenido una pesadilla. ¿Cómo iba yo, con una educación de séptimo grado, a predicar a reyes, potentados y monarcas de todo el mundo? No puedo decírselo. Pero Dios lo dijo y lo creí. Y me ha permitido vivir para verlo, que se ha hecho. Y ahora hay un gran avivamiento. Fuegos de avivamiento arden en cada colina del mundo, esperando la venida del bendito Señor. Grandes precursores de estas cosas. Hay un gran corredor en el mundo hoy, la evangelización, como Billy Graham. Como Juan el Bautista, que sale a arar las cosas, y pone el hacha a la raíz del árbol, sin hacer milagros, Juan tampoco. Pero él predicó la palabra. 40. Pero inmediatamente después, apareció el Señor Jesús, no un gran predicador, pero hacía señales y prodigios. Dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si hago las obras, si no me creen, crean a las obras. Luego dijo, no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. ¿Y qué hizo? Le contó a la mujer sus pecados. Le dijo a Felipe dónde estaba antes de que Natanael dónde estaba antes de que Felipe lo encontrara, orando bajo un árbol. Le dijo a Pedro su nombre. Le dijo a la mujer con el flujo de sangre cuando tocó su manto, todas estas cosas. Y dijo, estas obras que yo hago, ustedes también las harán. Más harán, porque yo voy al Padre. Una mujer tocó su manto y se debilitó muchísimo. Nadie más fue tocado, que sepamos. Eso es todo lo que tenemos. La Biblia es todo lo que tenemos para guiarnos. Pero ahora podemos verlo realizado una y otra vez, por pecadores salvados por gracia. ¿Por qué? Porque su palabra dijo, haréis más que esto. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 46. Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Juan 1, 42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. Juan 1, 48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10, 38. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 41. Ahora, él murió. Sí, resucitó y está vivo esta noche. Dijo,
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no da fruto. Purifica los pámpanos, y los pámpanos dan fruto. Él no tiene más manos que las mías y las tuyas. No tiene más ojos que los míos y los tuyos, porque ha regresado al Espíritu. La columna de fuego que guió a los hijos de Israel fue el ángel del pacto, Jesucristo. La Biblia lo dice. Cualquier lector de la Biblia lo sabe. Y dijo, vengo de Dios, voy a Dios. Y regresó a Dios. Dices, ¿regresó a esa columna de fuego? Absolutamente. ¿Lo dice la Biblia? Sí, Señor. Pablo, poco después de su resurrección, lo encontró en el camino a Damasco como esa misma luz brillante que le quitó los ojos. Y nadie lo vio excepto Pablo. Fue una realidad para algunos, no para otros. Sé por experiencia que ese mismo Señor Jesús no está ni a un metro de donde estoy ahora mismo. Así es. Las visiones vienen y lo ves. Y era tan brillante que le sacó los ojos. Dijo, Señor, Señor. Dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, soy Jesús. La luz. Juan 15, 4. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 16, 28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 42. Aquí está él en los últimos días haciendo lo mismo, los mismos frutos. Un espíritu dará testimonio de sí mismo cada vez. Si él hace eso esta noche en esta pequeña iglesia, cuando estén aquí con dolor de pies y extremidades, ruego que solo tenga que hacerlo una vez. Una vez sería suficiente. Somos personas que andamos a tientas en la oscuridad. Queremos pensar diferente, pero no lo hacemos. Vemos esas cosas. Jesús dijo en la Biblia habla de él, dijo esto. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Aunque había hecho tantos milagros, no podían creerle. ¿Entienden lo que quiero decir? Despierta ahora mismo. Si el Señor Jesús hace estas cosas, entonces Él es Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él lo conceda ahora. Si lo hace, le estaré agradecido mientras oramos. Marcos 8, 18. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 43. Señor Dios, Creador del cielo y la tierra, ahora el resto está en tus manos, Señor. Este es el pequeño mensaje fragmentado por la dificultad. Personas con el espíritu afligido por estar de pie, con pies doloridos y enfermos llorando, y es muy difícil. Pero te ruego, Señor, que de alguna manera, les hagas llegar el pequeño mensaje a los hombres que tienen fe, que creyeron en tu promesa. Todo es posible. Entonces, aquellos que tocaron el manto de nuestro Señor. Se nos enseña en el Nuevo Testamento que Él sigue siendo el sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él todavía puede hablar. Todavía está vivo. Y nosotros somos su vid, sus ramas que están conectadas a la vid. Entonces ven, Espíritu Santo, háblanos y danos luz. Danos sanidad. Danos perdón de nuestros pecados y haznos tu pueblo. Por esto pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 44. No sé cómo aguantaremos a los enfermos. No podemos aguantar a muchos a la vez. A ver, estampitas, ahora, vienen dos chicos más a repartir estampitas, Gene y Leo. Nunca llegaron y no repartieron muchas. Creo que Billy tenía, ¿cuántas? Solo tenía 50. No hace falta. Claro, solo están algunas mezcladas, y podemos subir algunas hasta aquí, hasta aquí. Ahora, ¿cuántas eran? ¿Del 1 al 50? Eran del 1 al 50. ¿Cómo lo hacían?
Bajaban directamente, barajaban las estampitas entre ustedes y las mezclaban. 45, solo para hablar contigo, solo para contactar, si te pones de pie así, porque creo que la voz no se escucha bien en este pequeño micrófono. Si el Espíritu Santo te revela para qué estás aquí, como la mujer junto al pozo, que acudió al Señor Jesús, y Jesús le dijo, esto que yo hago, tú también lo harás. Y si Él te revela lo que quieres de Él, lo que sea que desees, ¿cuál es tu problema? ¿Creerías que es Él? Sí. Sabrían que tendría que venir de un poder sobrenatural. Ahora bien, si yo le dijera, señora, quiere dinero porque tiene una deuda que pagar, ¿lo va a conseguir? Ah. Ella tendría derecho a dudarlo. Si le dijera, está enferma y se va a curar, ella tendría derecho a dudarlo. No lo sabría. Pero ¿y si el Espíritu Santo regresa allá abajo y le muestra algo que ella ha estado haciendo? Algo que, ella sabrá si estuvo bien o no. Ella será la jueza. Que ella sea la jueza. Ahora, ¿qué dijo que estaba haciendo, hermano Branham? Después de predicar así, y en mi iglesia, estoy esperando que descienda esa unción, que ese bendito Espíritu Santo la unja. Y confío en que lo hará para la gloria de Dios. Juan 14, 12, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 46 Ahora, que la señora, está aquí, con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, en oración. Ahora, quiero que oren por lo que deseen, y que el Señor se lo revele, y ustedes sean los jueces. La mujer, si el público aún puede oír mi voz, sufre de un grave problema nervioso. Y veo a un médico haciéndole algo. Le pone algo alrededor del brazo. Y dice que tiene la presión arterial alta. Es cierto. ¿Verdad, señora? La señora dice, es cierto. Ahora, ¿algo? ¿Oyeron esa voz? No era yo. No tuve nada que ver con eso. Ahora, cuanto más hablaba con ella, más sucedía. Observen, ahora hablaremos con ella de nuevo. No sé qué dijo él que le pasaba. Lo que era, estará en las cintas de atrás, pero sea lo que sea, está bien. Ahora, veamos su situación de nuevo. Sí, la veo ahora nerviosa, con algo raro en la sangre, y no es de esta ciudad. Es de Louisville. Estuvo hospitalizada recientemente por neumonía. Su médico le dice que tiene una infección en la espalda y que debe regresar al hospital. Eso es así, dice el señor, ¿verdad? Pero no tiene que regresar, señora. Su fe la ha sanado. Está sana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, pues, vaya y que se recupere. Que el Señor la bendiga. ¿Tuve algo que ver con eso? Nada. 47 Ahora, aquí está una señora que nunca he visto en mi vida. Supongo que somos desconocidos, ¿verdad? Tú me viste, pero yo probablemente nunca te vi. Probablemente solo en algunas reuniones o en algún lugar. Ahora, si el Señor Jesús me deja saber para qué estás aquí, tú sabrías entonces, sin conocerte, que hay alguna manera de saberlo. Tendrías que saber que viene por medio de lo sobrenatural. Entonces, ¿qué creerías que sería? Lo mismo que dice la Biblia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creerían, público? Aquí está mi mano, que yo sepa, nunca he visto a esta mujer en mi vida. Y ella me vio, pero no sé por qué estás aquí. No sé nada al respecto, simplemente no lo sé. Pero Dios sí. Ahora, si el Señor lo revela, amén. Eso es todo lo que Él podría hacer si estuviera aquí. Si es para sanidad o cualquier otra cosa, Él solo quiere que lo creas, eso es todo. Esto es para manifestar que su palabra es verdad. Algo sucedió entre la audiencia en ese momento. Solo ten fe. Ahora, parece que, si pudieras ver entre la mujer y yo, estás sufriendo una debilidad. Tienes momentos de verdadera debilidad. Así es. Simplemente una tremenda debilidad, nervios, debilidad. Pero esa no es la razón por la que estás aquí. Estás aquí por alguien más, y ese es un hombre. Es tu esposo. Él no pudo venir porque tiene un problema cardíaco grave y nerviosismo. Y tú no eres de esta ciudad. Eres de un lugar llamado Columbia, Kentucky. Tu nombre es Lottie Goodman. El nombre de tu esposo, Elmer. Ve a casa y encuentra lo que has creído, y que Dios te lo conceda, en el nombre del Señor Jesús. Solo cree, ten fe. No dudes ahora, solo cree. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Supongo que no nos conocemos, Señor. Ahora, aquí hay dos hombres, igual que Felipe fue a buscar a Natanael y lo trajo al Señor. No lo conozco ni usted a mí, pero Dios nos conoce a ambos. Usted sabe que algo está sucediendo ahora mismo.
Estar frente a un hombre no le haría sentir así, esa humilde y dulce sensación. Si tan solo pudiera ver una luz que se mueve, asentándose entre él y yo. Ahora, él se aleja de mí, y no está aquí por sí mismo. Está aquí por alguien más. Es un pariente, un sobrino. Y está en las Fuerzas Armadas, en la Marina, pero no está lejos de aquí. Está cerca de un lugar con mucho material militar, es un hospital, y es Fort Knox. Y está ciego, a causa de un disparo, y el médico dice que no hay esperanza para él. Eso es así, dice el Señor, ¿lo cree? Que sea conforme a tu fe, hermano, y recíbelo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Crees? Que Dios te bendiga, querido hermano. 49. La siguiente persona. Qué hermoso es nuestro bendito Salvador. Qué omnipresente. Como ese mismo Jesús que estuvo en Galilea, un momento. ¿Estaba ese hombre en la plataforma hace un momento? ¿Cuál de los hombres era? Ese hombre de ahí. Bien, pueden sentarse. Es la señora aquí al final con el sombrero rojo. Sí, están orando por un amigo alcohólico. Así es. Bien, si pueden creer, pueden recibir. Amén. 50. Bien, ¿me creerás? No te conozco. Nunca te he visto en mi vida. Somos desconocidos. Pero si el Señor Dios del cielo se manifiesta en su poder y revela que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿le creerás? Veamos. ¿Son 3 personas, o cómo? ¿Ha habido más que eso, no? 3 es una confirmación, por supuesto, pero sea lo que sea. Estás aquí por alguien más, ese es tu principal deseo. Y es por un hombre, y ese hombre es tu hijo, y tiene problemas cardíacos. Y le ha sucedido algo. Es un derrame cerebral, y lo ha paralizado parcialmente. Y tú también estás enfermo. Tienes colitis. Es una afección intestinal. Eso es así, dice el Señor. Y otra cosa, veo a un mensajero yendo de un lugar a otro, no. Fue alguien que vino al tabernáculo hace un tiempo y pidió oración por ti, y el Señor te sanó. Eso es así, dice el Señor. Si es así, levanten la mano. ¿Creen que recibirán lo que piden? La hermana dice, sí, que te sea dado, hermana mía, como el Señor Jesús ha provisto. Amén. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Cómo están? ¿Están todos creyendo? ¿Creen con todo su corazón? Ahora, tengan fe. ¿Qué es? Solo tengo que hablar aquí, un segundo si me permiten, porque, tengo más que decir y solo quiero descansar un momento. No se dan cuenta de lo que eso les hace. Es peor que, claro, ¿cuántos recuerdan al gran profeta Daniel, que tuvo una visión y estuvo angustiado durante muchos días? ¿Lo recuerdan? Claro, es solo su gracia. Ahora, ustedes, los que no están en la fila de oración, miren hacia acá. Digan, hermano Branham, ¿sirve de algo eso? Claro. Solo pídanle al Señor Jesús. Padre bendito, déjenme tocar tu manto. Y la única manera que sé de que me tocaste o me escuchaste, es si hablas a través de los labios de ese hombre y me dices lo que pido, como allá arriba en la plataforma. Te creo. Ustedes, sin una tarjeta de oración ahora, oren y crean de esa manera. No dudes. Simplemente ten fe. 52. Ahora, ¿es esta la paciente, hermano Neville? Lo es. No quería dejarlo ahí parado. Pero puede imaginarse lo que sucede. ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Lo somos. Ahora, que quede claro. Esta mujer es una desconocida para mí. No la conozco, nunca la he visto en mi vida. Y esta es la primera vez que nos vemos. Así es. La primera vez que nos vemos. Y es solo una mujer que subía a la plataforma. Alguien le daba una tarjeta de oración, y ella simplemente subía. Eso es todo lo que sé de ella. Pero el Señor Jesús puede revelarlo, y si puede revelarlo, entonces Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es exactamente lo que prometió hacer. Y si esa promesa se cumple, Él cumplirá cada promesa que hizo. Y prometió sanarte si lo creías. ¿Entiendes lo que quiero decir? No puede fallar. Tiene que ser así. Oh, bendito sea su nombre, Él simplemente no puede fallar. Si el Señor Jesús me deja saber lo que ha pasado en tu vida, seguramente sabrá lo que pasará en tu vida. Juzga tú mismo. ¿Cuántos dirían? Creeré con todo mi corazón si esa mujer me toma de la mano, si ambos dicen que nunca se han visto, y el Señor Jesús lo revelará. Creeré, lo harás con todo tu corazón. Dios no quiere que seamos perezosos. Quiere que tengamos fe. Aquí estamos ante el púlpito, con la Biblia aquí, los dos, aquí estamos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 53. La señora sufre de un estado nervioso extremo. Ese es tu problema.
Pero lo que crees es que algo en tu estómago te está dando gases. Son los nervios los que te causan eso. Así es. Y tienes algo mal en el cuello y los hombros, porque vas a la iglesia, eres cristiano y pianista. Y cuando tocas el piano, ese sufrimiento te duele. Eso es así, dice el espíritu, es cierto. Y no eres de esta ciudad. Pero eres de una ciudad junto al río, y no es Louisville, es Cincinnati. Cincinnati, Ohio. Eso es así, dice el Señor. ¿Ves esa línea? La fe te golpeó justo en ese momento, porque ahí está, ese joven sentado allí, con el pelo ondulado. Tiene algo que ver contigo. Es cierto, joven. Tu fe tocó algo. Tienes una hernia. Es cierto. Y tú también eres de Cincinnati. Es cierto. ¿Lo crees? Una señorita se encogió de hombros, sentada aquí mismo con un sombrero rosa y un chal. Tiene problemas de visión. Así es. Y es de Cincinnati. Así es. Y déjame decirte, ¿crees que soy profeta de Dios? ¿De verdad? Estás orando por un esposo que está empezando a beber. Solía ir a la iglesia y ser cristiano, pero ahora ha recaído y bebe. Eso es así, dice el Señor, así es. Levanta la mano si es así, muy bien. Esa señorita sentada a tu lado sufre de nervios. También es de allá arriba. Pero lo que más necesitas es ir a la iglesia, pero aún no te has convertido en un verdadero cristiano. Así es. ¿Lo aceptarás ahora como tu salvador personal, ya que está ahí? Si lo saludas con la mano, le dirás, lo acepto, que Dios te bendiga. Tus pecados están perdonados. Vete en paz y tu nerviosismo se ha ido. Amén. Vete a casa y sé feliz, en el nombre del Señor. ¿Crees? Todo es posible para el que cree. Ahora, siento una vibración allá atrás, no una vibración, sino un espíritu que dice que les estoy leyendo la mente. No lo estoy haciendo. Ten cuidado, eso te llegará. Oye, este hombre, pon tu mano sobre la mía, Señor, para que ni siquiera te mire. Si el Señor Jesús me revela cuál es tu problema, ¿aceptarás tu sanación o lo que necesites? ¿Lo harás? Este hombre. ¿Lo harás? El hombre dice, sí, problemas del corazón. Ahora, ve y sana. Que el Señor Jesús te sane. Si lo crees de todo corazón, puedes ir y sanar. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 57. Ahora, esta señora. La mujer tiene un espíritu de muerte sobre ella, pues tiene cáncer. ¿Crees que el Señor te sanará, hermana? Oh, Dios mío, que creaste los cielos y la tierra, esta pobre mujercita ha sido atrapada en las garras del diablo. Una sombra oscura se cierne sobre ella. Pero desafiamos a este demonio en el nombre del Señor Jesús, sal de esta mujer, y que ella se vaya y sane por medio de Jesucristo. Amén. Que el Señor la bendiga, hermana. Ve y no dudes de nada. Si puedes creer. ¿Crees? Solo ten fe. La Biblia dice, si puedes creer, todo es posible. Pero es la única manera de hacerlo. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 58. Somos desconocidos el uno para el otro, Señor, pero el Señor nos conoce a ambos. Si Él me revela el motivo de su visita, ¿lo aceptará? Tiene un problema estomacal. Y además, es un pecador. No ha aceptado al Señor como su Salvador. ¿Lo aceptará como su Salvador? Levante las manos hacia Él, acéptelo como su Salvador, y yo lo declaro, en el nombre de Cristo, sano de su problema estomacal. Váyase y no peque más. Amén. 59. Ten piedad, Dios viviente. ¿Crees que Dios te sana de ese problema del corazón? Entonces ve y sé sana, en el nombre del Señor Jesús. ¿Tienes una estampa de oración la señorita sentada aquí, con abrigo negro y gafas? ¿No? Tienes un problema en los oídos, quieres que ore por ti, y también tienes problemas intestinales. ¿Es cierto? Bien, se acabó. Ve y cree. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 60. Si puedes creer. ¿Quieres oración por alguien, verdad? El hombre dice, sí, Señor. Una hermana en una institución. Oh, Dios eterno, envía tu mensaje a esa persona y que sane. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Encuéntralo como has creído, hermano mío. No dudes. Si puedes creer. ¿Crees? Oh, qué tiempo tan glorioso sería para todos, si quisieras. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 61. Parece haber una luz alrededor de la mujer algo corpulenta que me mira. Justo aquí atrás. Es una mujer adentro.
Se aleja de ella porque esta mujer acaba de sanar. Pero la mujer de al lado tiene algo, como presión arterial baja. ¿Cree usted que el Señor la sanará, mujer? Si puedes creer, todo es posible. ¿Lo cree, mujer que mira a su alrededor, creyendo con? ¿Lo cree con todo su corazón? Sí. ¿Lo acepta? Muy bien, puede ir y sanar en el nombre del Señor Jesús. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 62. El hombre sentado aquí orando. ¿Quieres que te diga a lo que dices? Señor, cúrame de esa sinusitis. Bien, lo hace, en el nombre del Señor Jesús. Si puedes creer, ¿crees que Dios te quitará el problema del corazón y te pondrá bien? Oh Señor, envía tu misericordia y tu poder, y bendice a este pobre hombre, Señor, y haz que sane en el nombre de Jesucristo, te lo pido. Amén. Créelo ahora, no lo dudes, todo es posible. 63. La artritis no es algo malo que Dios pueda sanar. ¿Crees que Él lo hará? Oh, Señor, te pido en el nombre de Jesús que envíes tu espíritu sobre esta querida mujer y la sanes por completo. Que regrese a casa gozosa y sane. Sin dudarlo ni un instante, sino creyendo que ya ha sucedido y que recibirá lo que ha creído. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Crees con todo tu corazón? Entonces podrás recibir lo que pides. 64. Allá atrás, en la esquina, está el ángel del Señor parado, una luz, si pueden creer, están como 3 filas a este lado de la parte de atrás. Lo mejor que puedo ver desde aquí es que se trata de la segunda persona que está orando allá atrás y tiene problemas intestinales. ¿Creen que Dios los sanará? Bien, pueden obtener lo que piden. Pongan las manos sobre ese hombre a su lado, porque está orando con un problema de amígdalas. Si creen de todo corazón, pueden obtener lo que piden. Amén. ¿Creen? El Señor Jesús, ahora mismo, puede sanarlos por completo si lo creen. ¿Lo creen? Entonces impónganse las manos un momento, y les mostraré la gloria del Señor. Ahora, el hermano Wotsovilli, 1, me toca la espalda, y sé que ya es hora. No me dejarán estar de pie mucho más tiempo, porque me he quedado sin fuerzas. Dije hace un momento que si Dios viniera y se manifestara, si probara con una experiencia que Él es el Señor Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces no tendrían ninguna razón para dudar. Tampoco, en mi mensaje de esta noche, ninguno de los que alguna vez vieron la presencia de Dios podría dudar. ¿Cómo pudo dudar Felipe? ¿Cómo pudo dudar Natanael? ¿Cómo pudo la mujer con el flujo de sangre? Ella no podía dudar, lo había tocado. Y Él le había revelado el motivo de su toque. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 67. No mires el tamaño de la iglesia ni su apariencia. No mires a la pequeña congregación, porque todos somos gente común, sino piensa en el bendito Señor cuya presencia está aquí, que se muestra vivo. Créele ahora mismo y podrás tener cualquier cosa que pidas y creas. Ahora, Él puede sanar aquí mismo de igual manera. Su presencia, ya está sanado. Solo hay una cosa que te impide recibirla, y es la incredulidad. Deshazte de ella ahora mismo. No la descreas más. Deséchala y acepta al Señor Jesús como tu sanador. Observa lo que sucede. Sales de este edificio regocijándote, porque estás ahora mismo en la presencia del Señor Jesús. No porque estés en este tabernáculo, sino porque Él ha venido a visitarnos. No porque yo sea el predicador, ni mi hermano Neville, ni ninguno de estos otros cristianos. No es nuestra presencia, sino su presencia. Es infalible, es la Biblia, es la verdad. Bendito sea su nombre. 68. A pesar de lo que Él dijo en nuestro propio país, entre nuestra gente, la gracia la ha vencido esta noche debido a la cercanía del tiempo. El fin está cerca. Él prometió que cuando estas cosas comenzaran a suceder, el fin del tiempo estaría cerca. Créanlo ahora mientras yo oro. La Biblia dice, la oración eficaz y ferviente puede mucho. Así que oremos, como oran unos por otros, como se imponen las manos unos a otros. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, tú has sido refugio en cada generación. Tú has sido nuestro refugio. Por mucho tiempo te hemos esperado. Por mucho tiempo esta iglesia protestante ha anhelado ver el día en que pudiera mantenerse en pie. Del pequeño grupo que ha sido marginado porque no toleraba la incredulidad de los incrédulos que se habían unido. Y desafiaron a que ese pequeño fuego que comenzó a arder hace unos años finalmente se extinguiera. Pero estamos tan contentos por nuestro gran capitán David, quien está en medio de nosotros esta noche y desafía al enemigo.
Oh Señor Dios, oramos con fe por cada persona aquí. Hazles saber en este preciso momento que tu gran presencia está aquí para inundar a toda esta audiencia y sanar a cada persona. Oh Gran Espíritu Santo, que cada corazón se emocione en este momento mientras Él los bautiza en la gran presencia del Espíritu Santo. Oh Satanás, estás derrotado. Sal de este lugar y apártate de la gente. En el nombre de Jesucristo, que toda persona sea sanada. Oh Dios eterno y bendito, concédenos estas cosas por el nombre de Jesucristo. 70. Toda persona que crea que está sana, pónganse de pie y den gracias a Dios. Gracias, y que el Señor los bendiga. Hermano Neville.